Y dado a que nos están viendo por redes sociales, la mayoría de ustedes creo yo que ya tienen el claro concepto de lo que, cuál es mi trabajo en este lugar, ¿no? Cuál es mi posición. Y a veces la gente que no sabe, hermanos, me consideran como un pastor, ¿no? Dado a que en el mundo religioso, en el mundo denominacional, ¿verdad? Muchos creen que uno que predica, que ministra, es el pastor. Y no es así. Podría ser, pero no en todos los casos. No, en mi persona yo solamente soy el ministro, predicador. De hecho ese es mi trabajo, ministrar la palabra, predicar. Cuando a veces me invitan en algunas partes, hermanos, a ir a otros lugares, a otras ciudades o a otros países, como he ido en Costa Rica, en Honduras, y en Nicaragua, gracias a nuestro Dios. Y por eso es que uno es predicador del Evangelio, ministro, predicador del Evangelio, y soy de alguna manera maestro en el sentido de que instruyo a la iglesia. No soy pastor en el sentido bíblico y correcto. Acordémonos que un pastor es lo mismo. Hay varios términos que se utilizan para referirse a lo que es déjeme, se lo apunto aquí, el presbiterio es el grupo de hermanos que se han considerado como ancianos, pastores, obispos. ¿Y cuál podría ser la L? La L. Líderes, exactamente. Esa palabra líder literalmente no la encontramos en la Biblia, hermanos. Literalmente no la encontramos en la Biblia. En las copias, toda Biblia es una copia del original. Acuérdense ese libro que se llama Interlineal Griego. En ese libro que se llama Interlineal Griego, ahí la palabra que encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando dice: obedezcan a vuestros pastores, obedezcan a vuestros pastores. Ahí la palabra pastor no es como es la palabra poimen para referirse a un pastor. La palabra que realmente encontramos es que ya me equivoqué. Permítame explicar esto brevemente. Hegomenol. Y esta palabra se refiere a un líder. Ahora, esa palabra líder no es aquel que manda. No se refiere a una persona que manda. No es una persona que impone reglas. Sino más que todo es aquel que liderea con el ejemplo. ¿Sí me explico? Un líder no te va a mandar a hacer las cosas. Un líder te va a mostrar cómo hacer las cosas. Es muy diferente. Entonces, sin embargo, en el texto original griego, la palabra que encontramos en Hebreos 13, versículo 17, es la palabra hegomenon, para referirse líderes. Por eso hay 4 términos, 4 palabras para referirse al grupo del presbiterio: ancianos, pastores, obispos y líderes. Son las mismas personas. Y estas personas tienen que llenar los requisitos que dice el Espíritu Santo en primera de Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Hay otra escritura, Timoteo capítulo 1, de versículo 5 en adelante, primera de Pedro también,
Okay, entonces, no es en sí el predicador que instruye a la iglesia. Esa es una de las grandes diferencias en lo que hay en la iglesia de Cristo con todas las denominaciones. Entonces, por eso aclaro, yo no soy pastor, hermanos. Y para aquellas personas que nos están escuchando, especialmente las personas que nos están escuchando, yo no soy ni pastor, ni anciano, ni obispo, ni líder. Simplemente soy un ministro. Y así a resumidas cuentas, hermanos, todos somos siervos de Dios. Al fin de cuentas, todos somos siervos de Dios. Ya se hace que uno sea anciano, que sea uno diácono, que sea uno predicador. Resumidas cuentas, todos somos siervos del Señor. Amén. Y todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. No es para la gloria de nadie, de ningún hombre. Okay. Y es por eso que lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, para cerrar este breve pensamiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y mire quién lo dice, el apóstol Pedro, uno de los grandes siervos del Señor, por decirlo así, ¿no? Primera de Pedro 4, versículo 11. Y lo voy a pedir al hermano Medrano, mi hermano, tú que estás en el medio, bro, si lo puede leer, bro, con voz fuerte, así como lo tiene usted. Oh, lo trajo los lentes el hermano. Hermano Jorge. A ver, mi hermano. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir ese texto, hermanos? ¿Qué quiere decir ese texto? Si alguno habla, hable, ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios. ¿Okay? Tanto el que enseña, el que instruye, ¿okay? Tiene que apegarse siempre a lo dicho por Dios. Por eso aquí lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo supongo, eso no es relevante, no es importante. Aquí lo que importa es qué es lo que dice Dios en su palabra. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, la autoridad que Dios da. Esto va para los ancianos y diáconos, ¿okay? Que de alguna manera han tomado un papel importante en la congregación. Diáconos son aquellos que son ayudantes de alguna manera a los ancianos a realizar algunas tareas, algunos trabajos dentro del reino de nuestro Dios. Ok, así que ahora sí cerramos esto. Volvamos a nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, mediante las cuales, hermanos, el Señor nos revela, nos da a conocer todos los misterios, todos los asuntos que están relacionados al reino de nuestro Dios. Y sabemos que el reino de Dios es la iglesia, hermanos. Es la iglesia del Señor. Porque acuérdense cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, o cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sé que sobre esa gran confesión de fe respecto a la deidad de Cristo, la base, hermanos, el fundamento es la fe en el Hijo de Dios. Ok, entonces cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Pero cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino, primero menciona iglesia y luego menciona reino, ¿okay? Que son sinónimos. Entonces, por eso la iglesia es el reino. Y ahora bien, todo está relacionado al reino de nuestro Dios. En la parábola que estábamos viendo allá
vamos a leer en Lucas capítulo 18. No me traje mi Biblia. Lucas 18, del 1 al 8, hermanos. En realidad no me traje mi Biblia. Ahí voy. Esta mujer viuda tenía un problema con una persona que obviamente le estaba causando muchos males, y iba con este juez, según. Y este juez, ¿qué características tenía? ¿Cómo era este juez? ¿Era justo o injusto? Injusto. Y aparte, ¿qué más era? No creía en Dios. ¿Eh? No tenía miedo de... No temía a Dios. Ok. Y no solamente no temía a Dios, sino que no respetaba a hombre alguno. Ok. Es obvio, pues, si no teme a Dios, pues me imagino a los hombres. Ok. Sin embargo, esta mujer, dado a que este hombre tenía la autoridad, el poder para hacerle justicia, pues acordémonos que es un juez. Okay. En términos legales, esta persona, hermanos, tenía la autoridad, tenía el poder para de alguna manera hacerle justicia a ella. Y es por eso que esta mujer, dice, había también, ahí en Lucas 18, versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Qué significa adversario? Enemigo, ¿okay? Contrincante, opositor. Dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, hace que este hombre se resistía por algún tiempo, dice. Ok. Démonos cuenta que el ver esta mujer, al ver que este hombre, hermanos, era malo, que no respetaba a hombre alguno, que no respetaba a Dios, y que de alguna manera se resistía a hacer su labor, se resistía a hacerle justicia, esta mujer no desistió, no renunció, no abandonó a su propósito, buscar justicia. Y es por eso que dice el tiempo, pero después de esto, dentro de sí, dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No se hace que venido de continuo me agote la paciencia. ¿Okay? Entonces, es por eso que vemos aquí esta parábola acerca de la viuda perseverante. ¿Okay? De hecho, cuando se habla de la perseverancia, hermanos, implica el hecho de ser literalmente implica el hecho de ser fuerte insistentemente, o ser insistentemente fuerte. Okay. Eso es lo que significa ser perseverante. De hecho, la misma palabra ahí que se puede ver es proscarteneo. Okay. El pro implica el ir en pos de algo. Pero en esa acción de ir en pos de algo, hermanos, es hacerlo de una manera continua, persistente, constante. Me imagino que esta mujer, hermanos, iba a diario, todos los días. Es por eso que este hombre dice: me es molesta. Que ya nada más se la oía que tocaban, o el secretario, la ayudante: señor, ahí está otra vez la viuda. Cómo molesta esta mujer. Y ahí está otra vez esta mujer viuda. Es una piedrita en el zapato, ya haber dicho, ¿no? Okay. Dijo: ya basta. Okay. Le colmó la paciencia, le acabó la paciencia.
la persistencia de ella. Pero acordémonos, hermanos, que lo que dice en la introducción de Lucas, ahí en el versículo 18, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? ¿En algunos días nada más? Siempre. ¿Ok? Es ser constantes en la oración, hermanos. Llevándolo al término espiritual, hermanos. Nosotros sabemos que a veces pasamos por tribulaciones, por aflicciones y a veces por problemas. A veces todas estas cosas, a veces, no siempre, suelen ser a consecuencia de nuestras propias decisiones que tomamos. Todas nuestras decisiones que tomamos, hermanos, traen consecuencias. Si las decisiones son las correctas, tendremos consecuencias buenas. Pero si son consecuencias equivocadas, pues tenemos que sufrir las consecuencias. Pero no siempre, hermanos, los problemas suelen ser por nuestra causa, por nuestros propios errores que cometemos o por nuestras malas acciones. A veces también suelen ser por personas malas, que a veces nos quieren perjudicar, que a veces nos quieren dañar. Y más cuando ven que usted es una persona que ama a Dios, que teme a Dios, que quiere decir el bien. Acordémonos lo que dice el Señor en su palabra. No recuerdo el texto, a ver si lo buscamos. Que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. A ver si alguien es rápido en la concordancia, que alguien nos ayude a encontrar esta cita. Creo yo que está, si no es en primera de Timoteo, en segunda, pero el texto dice así: que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Okay? Mientras alguien lo busca, okay, el punto es este precisamente, trayéndolo al aspecto espiritual. A veces lamentablemente, o cuando usted hace bien su trabajo, okay, cuando usted hace bien su trabajo, eso va a despertar envidia sobre otros y le van a querer dañar, le van a querer perjudicar. Okay. Entonces, cuando hablamos de la envidia, hermanos, estamos hablando de un mal sentimiento, de un mal deseo. Y recordemos que la envidia es un fruto o es una mala acción que a veces el diablo siembra. Todo lo que es malo, cuando dice porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Okay. Entonces, esos malos sentimientos, lo que es la envidia, el egoísmo, todo eso es parte de la obra del diablo. Y que a veces, por eso, a veces hasta podemos llegar a perder nuestro trabajo injustamente, por la envidia de otros, o por el mal de otros, etcétera. ¿Okay? Y uno no puede ponerse en un mismo plan con ellos. Nosotros no podemos obrar igual que ellos, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros somos cristianos, porque nosotros sí tememos a Dios. Y es por eso que nosotros le dejamos la justicia a nuestro Dios, como el apóstol Pablo, hermanos. Okay. Como el apóstol Pablo, déjame ver si otro texto que se me viene a la mente. Mire, segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Y fíjense lo que dice. Okay. Alejandro, el caldelero,
me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a ¿qué? A sus hechos. ¿Okay? Es decir, cuando habla del caldelero, hermanos, es el que está a cargo de los prisioneros. ¿Okay? Pablo estaba ya en prisión, hermanos, y esta persona que estaba a cargo de los prisioneros, especialmente le hacía mucho daño al apóstol Pablo. Tal vez a lo mejor en vez de darle buena comida le arrimaba pan engusanado, en vez de darle agua limpia, agua sucia, etcétera. Varios males le pudo haber hecho al apóstol Pablo. ¿Okay? Por eso dice, me ha causado muchos males. ¿Okay? ¿Se da cuenta, hermanos? Me ha causado muchos males. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Qué significa eso? Estamos en un estudio, hermanos. Usted puede opinar en relación al punto. ¿Qué significa eso? En el capítulo 15 dice el apóstol Pablo que se le opuso penalmente a su mensaje. De segunda de Timoteo. En el 15, Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cómo dice esa versión? dice, tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Ok. Esto implica, recordemos que el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, hermanos, él también compartía la palabra de nuestro Dios, así, y se convirtió, por ejemplo, Onésimo, del que habla ya en Tito. ¿Ok? Onésimo fue uno de los frutos del evangelio que Pablo, con la ayuda de Dios, por supuesto, pudo realizar estando en la cárcel. ¿Ok? Entonces, y Pablo aún a esta persona le predicaba el evangelio. ¿Ok? Le predicaba el evangelio, mas este hombre se resistía a obedecer a nuestro Dios. Sin embargo, cuando volvemos al punto, el Señor le pague conforme a sus hechos, que él está diciendo de que Pablo le está dejando la justicia a Dios. ¿Ok? Pablo le está dejando la justicia a Dios, que Dios le pague conforme a sus obras. Yo no lo puedo hacer. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, Dios juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Dios dice, mía es la venganza. Por eso, en aquellos tiempos, los primeros días del cristianismo, hermanos, ¿qué era lo que esto nos estaba enseñando? Que ciertamente iba a haber mucha oposición a la palabra, pero no solamente mucha tribulación, mucha aflicción. Por algo el Señor les decía a sus apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Pero dice, no se turbe, no se llene de confusión ni de incertidumbre. Aún también lea conmigo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. A veces recito los versículos, hermanos, por ganarle al tiempo solamente, no tanto por mostrar otra cosa más, simplemente a veces para ganarle al tiempo, pero también es importante que se lea. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y mire lo que, de hecho, para ampliar un poquito la idea, del versículo 29, Juan 16, versículo 29, Juan 16, versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Una alegoría es un lenguaje figurado. Ahora entendemos, dice, que sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿En verdad creen? ¿En verdad confían en mí?
Y mire lo que viene. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Cuando se habla de aflicción, hermanos, se habla de angustia, se habla de sufrimientos, ¿okay? Se habla de penalidades. Dice, tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Okay? Cuando dice, en verdad, el Señor está diciendo, en verdad ahora confían en mí. En realidad confían en mí. Sí, porque ahorita confían en mí, porque ahorita no sufren ningún tipo de persecución. No sufren ningún tipo de aflicción por causa mía. Pero vendrá tiempo cuando van a ser esparcidos. Usted sabe lo que es el hecho de esparcirse, hermanos. Es como cuando una granada explota, ¿okay? Cuando le quitan el seguro y una granada explota, hermanos, todos los, ¿cómo se le dice lo que trae adentro? No es pólvora, es fragmentos. Gracias, hermano. Todos los fragmentos, aunque en parte sí trae pólvora, pues, al explotar ciertamente también trae algo de pólvora, pero adentro hay muchos fragmentos que al explotar, hermanos, todos esos fragmentos no se van solamente a un lado, no se van solamente para adelante o para atrás o para un lado, para otro. No, para todas las direcciones, ¿ok? Son expulsados para todas las direcciones, alrededor, todo, hermanos, ¿ok? Es cubierto. Seréis esparcidos, es decir, que si iban a ser enviados ¿a qué? A todas las direcciones, ¿ok? Van a ser esparcidos, como decía el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, dice, para cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, persecución. Y el que precisamente produce, hermanos, esta persecución contra el pueblo de Dios, es Satanás mismo. Es Satanás mismo. ¿Okay? A través de la influencia del pecado, él puede hacer que una persona tenga malos pensamientos, malas intenciones contra usted. Y va a querer dañarlo, y va a querer perjudicarlo. ¿Y sabe qué? Y lo va a lograr. Dígame una cosa. ¿Qué buenas pretensiones tuvo Caín con su hermano Abel después de que éste se enojó? Dios conocía las intenciones de Caín, por eso Dios le dijo, ¿por qué se ha enseñado tu rostro? ¿Okay? ¿Por qué ha decaído tu semblante? He aquí veo a la puerta de tu corazón el pecado, es decir, sé lo que piensas hacer. Tienes pensamientos e instintos malos contra tu hermano, lo quieres matar. No lo hagas, yo le estaba diciendo en otras palabras. Tú tienes el poder de vencerlo. Tú tienes el poder de evitarlo. Si haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Por supuesto que sí. Si haces lo bueno, si haces lo correcto, dice, yo te exaltaré al igual que tu hermano. Pero Caín ya se había propuesto en su corazón matar a su hermano. ¿Y lo hizo? Lo hizo. ¿Quién obró en el corazón de Caín? El diablo. Ahora, no toda la culpa la tiene el diablo, por supuesto. Porque como bien nos dice nuestro Dios en su palabra, uno tiene el poder, la facultad de sobreponerte a ese pensamiento, de sobreponerte
a ese deseo. Uno puede evitarlo. Pero cuando uno se deja vencer por la ira, por el enojo, ¿okay?, por la pasión, hermanos, uno cae preso de Satanás mismo. Por eso el Señor nos dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios nunca te va a tentar a hacer lo malo. Dios te va a provocar a hacer lo correcto, no lo malo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que el pecado da a la luz, hermanos, da a la luz la muerte. Por eso, ciertamente el mal, el diablo, tiene mucho que ver, ciertamente, hermanos, con nuestras malas decisiones. Pero no toda la culpa la tiene el diablo. Uno es el que elige, decide qué hacer y qué no hacer. Pero ciertamente él es nuestro principal adversario. Como lo decía el apóstol Pedro, léalo conmigo en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Y qué dice, hermanos? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Versículo 9. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias, mi hermana. ¿Ok? Por eso él dice, el cual resistid firmes en la fe. La resistencia, hermanos, es muy importante. Como un atletista, ¿okay?, que va a correr, por decir así, ¿cuántos? 200 metros o algo así por el estilo. Tiene que estar bien preparado, haber comido bien, haberse ejercitado bien. Usted ha visto, a mí me encanta a veces ver esos canales de Animal Planet, ¿verdad? En donde se habla de la cacería de los leones y de los perros salvajes. Usted ha visto como cuando una gacela o esos venados más grandes que corren, hermanos, fácilmente dejan atrás a los perros salvajes, esos perros pintos y medios orejones, ¿verdad? Que así en primer tramo, el venado, este animal, le gana ventaja, pero los perros van tras de él, no abandonan a la persistencia, van y van y van, y el venado da todo lo que da, hermano, todo lo que hay diciendo, ya los dejé ir atrás, pero ahí vienen, y ahí vienen. Y los perros van detrás, hasta ¿saben lo que pasa? El animal, el venado, la gacela, se cansa, hermanos. Se cansa, se le empiezan a cansar las patas, ya las patas ya no le obedecen, y ya lo único que hace es, ¡paz!, se para. Y vienen los perros, y empiezan a, ¡pum!, ¡paz!, a comérsela viva. ¿Ok? Eso es lo que hace el diablo, hermanos. El diablo es tremendamente persistente. Por eso dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un enemigo que no abandona su lucha, que está ahí, insistente, tratando de alcanzarnos para destruirnos. Por eso la importancia de nosotros de ser persistentes en la fe, hermanos. Porque Satanás en este mundo no nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Desde que nació, hermanos, Satanás estuvo encima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? A través de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños. Una vez que supo este hombre que había nacido en Belén, el rey de los judíos, este hombre dijo, está en peligro mi reinado, está en peligro mi situación.
Está en peligro mi poder, mi dominio, mi riqueza. Y le dijo a los astrólogos o a los filósofos, no eran reyes, eran filósofos, ¿ok? Vayan, búsquenlo y encuéntralo. Y una vez que lo encuentran me dicen dónde está. ¿Saben para qué? Cuando después se vio engañado por esos filósofos, porque no le dijeron, ¿qué es lo que mandó a hacer Herodes? Maten a todos los niños que tengan esa misma edad para matarlo. Desde temprana edad el diablo empezó a perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo hasta el último momento de su vida, estando él crucificado, que era lo que le decían los judíos. ¿Qué era lo que le decían? A otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Baja, desciende de la cruz, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Su propio pueblo, su propia gente. Si el Señor, hermano, no se desprendió de la cruz, Él lo pudo haber hecho, desprenderse de la cruz, desprenderse de los clavos, quedando levitando en el aire, suspendido en el aire, demostrarles que Él podía hacerlo, mas sin embargo no lo hizo. ¿Y sabe por qué? ¿Qué fue lo que mantuvo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos? El amor a su Padre, porque así tenía que hacer. Y no solamente el amor a su Padre, el amor a ti y el amor a mí, porque a través de su sacrificio, hermanos, nosotros íbamos a tener el perdón de pecados y la vida eterna. Pero el diablo, hermanos, hasta el último instante, hasta el último aliento de su vida, ahí estuvo como un perro asediando al Señor. Y así estará el diablo como un perro, hermanos, asediando a su alma hasta no verla destruida. Si el diablo ve que no puede contra usted, mi hermano, mi hermana, padres, si el diablo ve que no puede contra ustedes porque ustedes siguen persistentes, firmes en la fe, ¿sabe contra quién se va el diablo, mi hermano? Porque así como el diablo sabe bien que no puede contra Dios, ¿sabe contra quién se va? Contra sus hijos, que somos nosotros. Pero cuando Satanás viene contra mí y ve que no puede, ¿contra quién se va? Contra mis hijos. Así lo hace. Él sabe de que si le pega ahí, me pega a mí. Y vaya cómo me ha estado pegando. Pero tenemos que seguir adelante, manteniéndonos firmes en la fe, hermanos. Por eso cuán importante el orar a nuestro Dios, hermanos, es una cuestión de sobrevivencia. Es una cuestión de sobrevivencia. Y es por eso aquí entra este punto, cuán importante es que nosotros, hermanos, estemos en paz y en armonía con la voluntad de nuestro Dios, con Dios mismo. Porque el punto es que nos marca ya el Señor en cuanto a la oración. Orad siempre. Ese es el punto que se nos está poniendo. El ser constantes en la oración, persistentes en la oración. Sin embargo, ¿hay algo que pueda obstruir mi oración a Dios? Sí, lamentablemente sí. Dios no oye a los pecadores. Esto lo decía, si usted lee conmigo en Juan capítulo 9, versículo, hermanos, en el versículo 39, con aquel hombre que el Señor había sanado, un ciego de nacimiento, hermanos,
que el Señor había sanado y que después era cuestionado por los líderes religiosos. Y dice ahí en el versículo 29, Juan 9, versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, en un término despectivo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, es decir, al que nuestro Señor Jesucristo había sanado, le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no existiese una posibilidad, una opción de que nosotros pudiéramos dirigirnos a un Dios que es santo? A un Dios que es santo. Yo quiero orar a ese Dios. No puedes. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador. No lo puedo hacer. No, no puedes hacerlo. Tú eres un pecador y Dios no escucha a los pecadores. ¿Qué tengo que hacer? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Dios no escucha a los pecadores. Qué triste sería para todos nosotros, ¿no cree usted? Pero hay esperanza. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Cuando se habla de temeroso, hermanos, la palabra temor ahí no es phobos. Ahí la palabra temor es teo. Teosebes. La palabra, acuérdense que la palabra Dios, hermanos, en el griego es teos, ¿ok? Es teos. Sebes, es decir, un temor hacia Dios, ¿ok? Pero no implica solamente el sentir pánico, miedo a Dios, sino es un temor reverente, es un temor que te lleva a la obediencia a Dios. Así como en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 11, versículo 7 en adelante. Aquel día él tenía un temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. ¿Okay? Entonces, imagínense, para terminar, hermanos, no quiero ir a la vez tan aprisa, pero ciertamente el pecado nos separa de Dios. El pecado no es algo simple, natural, como lo hemos reiterado ya en muchas ocasiones. Si el pecado está en nuestras vidas, hermanos, no podemos tener comunión con Dios. Pero Dios sabe que Dios sabe que hay personas buenas, honestas y sinceras, y que se puede restaurar esa relación entre Dios y el hombre, como en el caso de aquel soldado romano. Usted léalo en Hechos capítulo 10, del 1 al 6. Hechos capítulo 10, del 1 al 6. Léalo en su casa, ¿verdad? Estúdielo. Y de hecho todo el capítulo del libro de los Hechos, léalo, Hechos capítulo 10, léalo todo el capítulo. Y después me dice la próxima semana, Dios mediante, qué fue lo que aprendió. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso, un descanso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos.